Bienvenidos al podcast de Voces de la Nación, el lado B de los panistas. Acompaña a Jerry a descubrir la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Jerry y bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. El día de hoy se encuentra con nosotros un invitado muy especial. Él es Omar Miranda, él es secretario nacional de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos del PAN. Omar, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Jerry, y con mucho gusto de estar aquí con ustedes en La Nación. Muy emocionado de venir a este podcast, bueno, esta digamos, entrevista que no es tan formal, pero muy contento. No, al contrario, muchas gracias por venir y regalarnos un poquito de tu tiempo. Oye, Omar, tú eres de Veracruz, ¿cierto? Sí, bueno, a decir verdad, yo nací aquí en la Ciudad de México. Okay. Y muy pequeño, a los 5 años fuimos a vivir a Veracruz, Jalapa exactamente, de Jalapa, y yo, bueno, prácticamente, y más bien me considero jalapeño. Ok, pero bueno, militas allá y sí, mi militancia ha sido allá. Estudiaste allá, me imagino. Así es. ¿Nos puedes contar, bueno, Veracruz es un estado muy mágico a mi parecer, sí, tiene muchas riquezas naturales, tiene muchos lugares que visitar. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de Veracruz? Bueno, de entrada eso, la diversidad que puedes encontrar en el bellísimo estado de Veracruz. Veracruz tiene más o menos unos 900 kilómetros de costas, pero tiene, digamos, particularidades como su propia geografía, en la cual al sur colindamos con Tabasco, en una fórmula y en sentidos culturales muy distintos a los del centro, que en el propio centro hay, digamos, la parte de Veracruz y Boca del Río en la costa, y por el otro lado está Córdoba y Orizaba, en la montaña más hacia el centro, y en medio de todo eso, por ejemplo, está Jalapa, ¿no? Que es de donde soy la capital. Y hacia el norte, pues colindamos con Tamaulipas, con otros estados, ¿no? Con San Luis Potosí, se tiene el tema de la Huasteca compartimos con otros estados, y la zona norte que se divide, también se puede dividir en dos zonas norte, una zona norte y otra más al norte todavía. Entonces, hay una riqueza increíble, tanto en cultura, en tradiciones, en la propia gente, y sobre todo en este carisma que tienen mucho los veracruzanos, que de repente a todos nos dicen jarochos, pero sí. Bueno, efectivamente jarocho es el del puerto de Veracruz, ¿no? Sí, pero ya de repente de la todos, capital, ¿no? No, del puerto es del puerto. Es el jarocho en realidad, pero bueno, de repente todos los de Veracruz ya nos dicen jarochos, sí. y bueno, está bien. Ahí la aceptamos muy bien. Sí, pues un estado muy padre, sí. Tiene desde playas, como dices, hasta montañas como el Pico de Orizaba. ¿El Pico de Orizaba es la montaña más grande en Latinoamérica o en México? De México, ¿verdad? Más alta de México, okay. Sí, así es. ¿A ti te gusta subir montañas y esas cosas? ¿O? Pues no soy, digamos, tan aficionado, pero cerca de Jalapa está, y bueno, hablando de Jalapa y hablando de este tema, cerca de Jalapa hay uno de los también cerros más altos, es el Cofre de Perote, que es una referencia histórica. Totalmente. También se libraron algunas batallas ahí, hay algún fuerte en el Cofre de Perote, porque era el paso natural de cuando llegaron los españoles, pero antes inclusive, claro. con los indígenas que transitaban desde el centro del país hasta Veracruz o viceversa. Y bueno, en Perote está esta montaña, es un parque nacional, el Cofre de Perote, que está muy cerca de Jalapa. Fíjate que Jalapa está, digamos, a mí me encanta porque su clima es distinto al de Veracruz. Estamos a 110 kilómetros del puerto de Veracruz, pero digamos, hacia Veracruz en 1 hora y cuarto estás en la playa, aunque de Jalapa saliendo directamente en 20 minutos ya sientes un cambio de clima importante hacia Veracruz. Pero luego hacia acá, hacia la montaña. ¿Esto es por la altura o por qué se da? Por la altura, exactamente, sí, por la altura. Jalapa está como a 1,400 metros, por ahí así. Y, si no mal recuerdo, y luego un poco hacia la montaña, en unos 20 minutos o media hora, hay por ahí, cerca de Cofre de Perote, el parque natural, el parque nacional Cofre de Perote, pero hay otros parques, por cierto, que ahorita en la temporada de diciembre y todo esto, hay algunos parques que se han dedicado, bueno, algunos ranchos silvícolas que se han dedicado a la venta de árboles de Navidad, y la verdad es que viene gente de muchos lados, no solo de Jalapa, Veracruz, de Puebla, de Tlaxcala y todo eso, porque aparte hay muchas actividades. Esto está bien padre, porque Jalapa puedes ir bien rápido hacia un lugar y a otro, y está como medio templado. También hace mucho calor a veces. Jalapa y llueve mucho, ¿no? Sí, se caracterizaba, precisamente es lo que te iba a decir, se caracterizaba por
el clásico y llamado chipi chipi, que es como esta brisita, ¿no?, de lluvia. Y ahora ha cambiado mucho el clima, ciertamente, pero sí en las temporadas de lluvia, que será entre julio, agosto, septiembre, hay muchísima lluvia. Y en la temporada de diciembre también hace mucho frío. En verano hace calor, muy buen calor. Así que es muy, muy, muy rico vivir ahí en Jalapa. Está muy padre. Por lo menos a mí me gusta más. El puerto es muy padre, pero muy caluroso. Algunos no nos acostumbramos mucho al calor del puerto de Veracruz. De hecho, es caluroso y en algunos tiempos hace mucho frío, ¿no? Porque ayer les llaman los vientos del norte y los vientos del sur o algo así, ¿no? Una cosa así. Aunque la zona de Veracruz, Boca del Río y toda esta zona prácticamente siempre es caluroso, es decir, aún en diciembre, uno que está viviendo en Jalapa, pues la verdad es que si vas para allá ves a la gente con suéter y todo, que es la temporada en donde pueden sacar sus suéteres, alguna chamarra con uno de estos nortes, y nosotros decimos, bueno, ¿de qué les pasa aquí? Esto no es frío, en realidad en Jalapa sí se siente mucho más frío, y en Perote, por supuesto, esos son temperaturas a veces de cero. Yo que viajo constantemente de Jalapa para acá, cuando pasa uno por esta zona de Perote, que pasa la autopista, está a 4 grados, a 0 grados, dependiendo, a 10 grados, pero pues muy padre todo. Y mucha neblina, ¿no? También hay zonas de neblina. ¿Tu lugar favorito de Veracruz o de Jalapa? Me imagino que debe de estar en Jalapa. Pues mira, no necesariamente. Boca del Río es muy bonito también, hay lugares bien padres, las playas, los lugares, pero a mí me gusta mucho más esta zona del bosque, me parece muy padre, es muy bonita, y los invitamos también a que cuando quieran ir ahí para acampar. Hay uno muy, digo que hace mucho tiempo estuvimos ahí, que se llama Valle Alegre, tienen búfalos y muchos animalitos ahí, y toda esa zona hay muchos parques silvícolas y parques donde tienen esta, digamos, atracción de poder acampar y poder ver animales ahí en su hábitat. No nos digas, porque aquí en comunicación ya tomamos el hábito de salir de vez en cuando a dar la vuelta. Cuando quieran me dicen y yo les aparto un lugar allá. Te vamos a tomar la palabra. Hay lugares bien bonitos, bien bonitos. También digo, aprovechando, hay uno muy cerca también de esa zona que se llama Alto Tonga, es en Veracruz. Son unas cabañas preciosas, no he ido, pero van varias personas que me las recomiendan y ya las busqué en el Insta. No recuerdo ahora mismo su nombre, pero están preciosas. Sí, eso sí, pasan junto a un pequeño río, que eso está como congelado casi, pero es de verdad precioso. El lugar es maravilloso, ahí sí los invitaría y cuando quieran nos ponemos de acuerdo y ahí nos vemos. Excelente, pues aquí ya hay muchos testigos, está la directora, Panchito. Por cierto, saludos a nuestra directora, un gustazo estar aquí con ustedes. Oye, Omar, queremos también saber de ti, de tu vida, cuál es la historia de tu vida, cómo llegaste a este punto de tu vida, además de las cosas personales, cuál es tu trayectoria, tanto profesional como partidista. ¿Nos puedes contar un poquito de tu historia? Claro, con todo gusto, Jerry. Bueno, de entrada decir que yo llegué a Acción Nacional quizás por algún tema, yo no podría decirle fortuito porque no creo en las casualidades, no creo, soy un convencido de que no hay casualidades, hay temas específicos, hay inclusive vocaciones, como las hay en muchos otros lugares. Pero llegué de una manera, digamos, no usual, porque mi familia no tiene nada que ver con política. Comenzaría contándote que lo más cerca que mi familia estuvo de la política era que hace muchos años, a mi casa, a casa de ustedes, a casa de mis papás, venía un señor que arreglaba máquinas de coser y algunas otras cosas. Yo arreglaba una máquina que tenía mi mamá y pues ya, venía de repente, la arreglaba y tal. Y algún día llegó a la casa, recuerdo que tenía estas combis muy viejitas, ¿no? Llegó a nuestra casa, yo era niño, supongo que tendría yo unos 12 años, algo así. Y llegó, nos extrañó verlo porque pues no lo habían llamado, y entonces buscaba a mi papá. Entonces decía, bueno, pues que... Y ya llegó, se sentó en la sala y le dijo, ¿sabe qué? Pues es que yo soy del partido me parece que es PSN, era PSN, uno del gallito, no me acuerdo exactamente cuál era, un gallito rojo. Dice, y entonces vienen las elecciones y estamos buscando quienes ayuden a cuidar las casillas. Y pues papá pues no tenía nada que ver con política, eso sí, siempre, y yo recuerdo mucho que las temporadas de fines de sexenio y todo esto siempre eran complicadas cuando el PRI estaba gobernando, ¿no? Y siempre había una dificultad económica. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Yo creo que tenía como unos 12 años, 15 años, una cosa así. Y la cuestión es que
Mi papá aceptó. Bueno, porque mi papá siempre votaba por este tipo y mi mamá votaba por el PAN, pero nunca votaban por el PRI. Pero no tenemos nada que ver así, activamente con nada de la política. Bueno, resulta que él decidió sí ir a cuidar la casilla. Y bueno, claro que sacaron 2 votos o 3 votos, no lo sé, porque era un partido pues de verdad incipiente prácticamente allá. Y entonces nosotros bromeábamos mucho a mi papá y decíamos que ese era el diputado, es decir, por haber ido a cuidar una casilla. Nosotros no entendíamos nada de la política, de las estructuras y todo esto, más que los gobiernos eran los mismos, que venían muchos problemas cada 6 años y todo esto. Claro. Después pasó el tiempo. Yo estudié en la escuela de música, estudié en el Conservatorio de Jalapa, que es un conservatorio muy bueno. ¿Eres músico? Pues, no lo soy, porque solo estuve 5 semestres y descubrí que no era lo mío, no era mi vocación, me gustaba mucho. ¿Pero qué tocabas? Tocaba guitarra clásica, pero era porque había unos amigos que estaban en un grupo en la iglesia y ellos eran los que me habían invitado, ahora es uno de ellos mi compadre. Resulta que un día, estando en este grupo, en el cual acudía mi madre y todos ellos, un grupo importante ahí, llegó, ya más grande, yo tenía yo creo que como 17, algo así, llegó mi amigo Fernando, y me dice, oye, fíjate que estamos buscando gente que nos ayude para cuidar las casillas. Entonces recordé un poco aquello que había pasado antes, dije, pues las cuido. Pero la verdad es que fue algo bien raro, porque yo le dije, oye Fer, ¿las casillas de qué? Dice, pues las casillas para las elecciones. Y le dijo, ¿y tú qué tienes que ver con las elecciones o con este tipo de cosas? Me dijo, es que mi papá está en un partido político. Y dije, ¿tu papá, don Fernando? O sea, que era así una institución y lo sigue siendo. Es un ejemplo de verdad de vida, de familia. A su familia le conocía, son 5 hermanos, eran 6. Murió su hermanita, pero eran 5 niños, 5 chavos y sus papás, ¿no? Y no me cabía, a mí en mi entendimiento no cabía que alguien que estuviera tan metido en el tema, pero sobre todo que tuviera esa rectitud, esa, digamos, calidad moral, pudiera estar en algo de la política, porque toda mi vida habría escuchado que el tema de la política era algo malo, era algo sucio, era algo que pues ya, era lo peor de lo peor, fueran de donde fueran, ¿no? Algunos peores que otros, ¿no? Pero más o menos lo mismo. Y entonces me dijo, sí, mi papá está en el... Y dije, ¿en qué partido está tu papá? Dice, en el PAN. Dije, ah, caray. Y dice, y mi tía Carolina también, y mi tío Víctor también, a todos ellos los conocía del mismo entorno. Dije, ah, caray, pues es extraño, pero bueno, si están ahí, probablemente, y son personas que para mí representan un ejemplo, pues probablemente esto no sea tan malo, no esté tan mal, ¿no? Para pronto terminé yendo a cuidar una casilla. Esto debió ser como en el 97 o algo así. ¿Y cómo fue tu experiencia cuidando la casilla? verdad fue una experiencia pues muy, muy padre, triste también, porque pues uno va así como que ilusionado, porque te vas a las capacitaciones. Yo llegué, digamos, totalmente sin conocer nada. Cuando empecé a ver de qué es lo que se trataba, y hay un punto que a mí me llama mucho la atención cuando he reflexionado un poco por qué termino estando en la política, es que cuando llegaba y para ser representante de casilla te daban tu curso representante, pero te hablaban mucho del PAN, te hablaban mucho de la doctrina y todos ideales, pero sobre todo de la mística del PAN. Sí. Algo que no lograba entender bien a bien, pero que se sentía como algo muy cercano a algo a lo que yo ya conocía. Esto es el tema del bien común, de la solidaridad, de la subsidiariedad. Era un poco en el entorno que yo había crecido, sin querer decir que mi familia era ultra católica o conservadora, sino simplemente tradicionalmente católica, ¿no? Entonces encajaba mucho en lo que yo pensaba y dije, bueno, pues qué padre. Fui a la elección, pues sacamos poquitos votos. Yo veía que contaban y los del PRI salían aquí de este tamaño, los del PAN por acá. Pero era una experiencia muy, 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 muy padre para mí. Y a partir de ahí comencé a tener un vínculo con el PAN. Ahí entonces todavía estudiaba en la escuela de música y como al otro semestre o algo así, ya decidí, bueno, que no seguía porque no me fue nada bien en mi examen de guitarra y tal, que era lo más importante. Y ahí comencé a estar más en el partido. Entonces ya... Oye, porque aparte en esas experiencias tú ves cómo la gente trabaja en equipo y no necesariamente porque quieren algo a cambio, sino porque tienen el objetivo de lograr ayudar a una persona que saben que va a hacer las cosas bien, ¿no? Claro.
Y entonces, bueno, yo también tengo una teoría de por qué a la gente no le importa tanto la política en este tiempo, y es que las generaciones pasadas se la pasaban diciéndonos a nosotros que no nos metiéramos en la política porque la política era mala. Obviamente tienen que ver muchos más factores, y es que los políticos venían haciendo las cosas mal, y todo esta sarta de cosas también ganada a pulso esta reputación por Totalmente. la gran mayoría, ¿no? Pero no todos están en lo mismo, la verdad. Exactamente. Entonces nuestros papás se la pasaron diciéndonos que no nos metiéramos en la política, que ni de broma, pero por eso ahora es el desinterés de los jóvenes y de los adultos y de todos, ¿no? Siendo que tiene que ser al revés. Sí, totalmente. Y yo podría definir esta etapa específica, digamos, yo llamaría así, como de enamoramiento del partido, porque yo traía una forma de pensar, una forma de ver las cosas, y encajaba mucho con lo que en la teoría me habían presentado, claro, ¿no? Ya después cuando fui a los cursos del partido y todo esto, bueno, esa experiencia muy padre, ¿no? Desilusionado porque pues habíamos perdido, como perdíamos casi siempre, o siempre, por lo menos en Jalapa, pero como muy animado porque veía esto que tú exactamente me dices, o sea, veía que la gente llegaba, estaba hasta tarde, ellos mismos llevaban de comer y yo no llevaba nada, y me compartía a mi compañero de la casilla, y bueno, era un ambiente que uno sentía muy, muy, muy grato. Era en alguno de los textos fundadores, esta camaradería de repente que se sentía, ¿no? Y esa era tenía mucho que ver con este tema de la mística panista, ¿no? Es decir, que como tú bien lo dices, que estaban luchando por algo, no exactamente por tener un puesto, sino porque estarían contribuyendo entonces a el tema de mejorar nuestro país. Entonces, resulta que ya está todo pues súper mal, no ganamos, y comienzo a ir al partido y comienzo a escuchar de este tema de la mística. Cuando me dicen mística, yo no entiendo nada de qué es la mística. Pero entonces, un tío de mi amigo, que después trabajé con ellos, me decía, oye, ¿qué te parece lo del PAN? Le dije, pues está padre, pero pues yo no veo cómo le vayan a hacer, porque lo que escucho es que donde quiera perdimos, o sea, no le veo dónde. Y entonces ellos me empezaban a contar sus historias, y la verdad es que me parecían maravillosas, porque era en realidad eran ejemplos de personas, de seres humanos, de ciudadanos que habían dejado huella en cuanta persona habían podido, y me contaban cómo en nuestra ciudad, para ser candidato, era como si te sacaras la lotería, pero la rifa, pero la del tigre, ¿no? O sea, decían, a ver, el comité somos 5, y el que falte 2 veces al comité, ese es el que va a ser, a las sesiones del comité, ese es el que va a ser el candidato. Entonces nadie faltaba, ¿no? Claro. Porque no se podía ganar. Y entonces algunos, para hacer la campaña, lo contaban ahí, el tío de mi amigo, el papá de mi amigo, sus tíos y todo, decían que se tenían que poner de acuerdo por las noches para salir a pintar las bardas, y uno se ponía en una esquina, el otro en otro, porque si no llegaba la policía se los llevaba, y entonces uno blanqueaba la barda, otro hacía el círculo medio chueco, y otro las letras del PAN y todo esto. Y esto lo hacían así, y me contaban cómo boteaban para conseguir recursos para las campañas, y cómo hacían los engrudos, y cómo hacían los facsímiles, bueno, y con los facsímiles hacían estas impresiones que luego iban repartiendo por ahí. Y yo decía, y estos están locos los del PAN. O sea, ¿por qué hacen tanto esfuerzo si no saben que no van a ganar? O sea, después ya viendo lo que iba pasando, decía, pues estos no van a ganar, no han ganado nunca aquí en Veracruz, y parece que a nivel nacional han ganado muy poco. ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que piensan? ¿A dónde van? Yo de repente soy capacitador también, y lo he sido mucho tiempo, y de repente ponía un poco el ejemplo de que si alguien lo invitan a jugar a una mesa y le dicen, oye, tienes que entrarle con tanto y vas a poner esto y vas a arriesgar mucho, solo que hay una sola condición, que esa no hay forma de cambiarla, por lo menos en el corto plazo, que nunca vas a ganar. O sea, pero tú le vas a apostar, ¿eh? Y dices, bueno, alguien con un poco de sentido común diría, pues claro que no juego, ¿cómo es que no voy a ganar? Claro. Pero entonces los panistas sí lo hacían. Y decía, ¿por qué lo hacen los panistas? Finalmente, después porque no había un beneficio inmediato. Exactamente, pero no solo no había un beneficio, había también, digamos, represiones contra ellos, muchos de ellos maestros, muchos de ellos trabajadores de temas de gobiernos, que eran después despedidos, que eran después perseguidos, que eran señalados, y entonces ellos seguían adelante. Lo que descubrí un poco después es que, y lo comprendí plenamente en el 2000, que estuvimos acá en una marcha desde el Frontón México hasta el Ángel
Ángel de la Independencia, en el 99, perdón, cuando Rogelio Carvajal era presidente nacional de los juveniles del PAN hace ya un buen rato. Yo estaba ya metido ahí en todo este rollo. Y entonces cuando ganamos entendía mucho que cada una de estas derrotas que había tenido el PAN en realidad habían sido pequeños logros que habían, y que al final del día todo esto que había hecho cada una de las personas en mi ciudad, en todas las ciudades, habían logrado que se concretara este cambio, por lo menos en el gobierno, ¿no? Por lo menos en un nuevo partido que llegaba y que derrotaba al PRI después de tantos años. Pero que esa mística tenía que ver con que todos ellos, todos los que estaban ahí, no pensaban tener un cargo inmediato. Lo que sabían es que cada vez que convencían a una persona, a una ama de casa, a otro maestro, a otra persona en el mercado, en donde quiera, estaban generando conciencia. Estaban ayudando, estaban generando conciencia, estaban construyendo ladrillo a ladrillo una pirámide enorme, y que su satisfacción más grande era que estaban haciendo algo por el bien común y algo porque algunos no lo vieron, los fundadores no lo vieron, pero creyeron en este ideal. Algo que hoy de repente, para decirlo claro, nos falta mucho, ¿no? Las cosas han cambiado bastante, las dinámicas han sido bien diferentes. Y bueno, todo esto pasó, yo seguí, después dejé la escuela de música, quería estudiar comunicación, pero bueno, como debo decir algo, que antes de ir a la escuela de música, en la escuela que yo estudiaba me había ido muy mal, era como la prepa así, entonces me había ido mal, me sacaron de la escuela y tal, entonces mis papás me dijeron, te pones a trabajar, me pusieron a trabajar ahí con unos amigos, que tenían no era un restaurante, era una como fonda, y ahí ayudaba yo a todo, a lavar platos, a hacer tortas, de todo, ¿no? Y después dijeron, bueno, si tú quieres seguir estudiando, pues ahí tú hazle como tú puedas, aquí puedes vivir, pero no. Bueno, entré a la escuela, quería entrar a comunicación, pero no había comunicación en Jalapa, solo en Veracruz, y no podía ir hasta allá. Entonces entré a una escuela de la UB que era Publicidad y Relaciones Públicas. Y entonces me invitaron a trabajar al PAN, al comité estatal, porque ya andaba yo ahí un poco metido, ¿no? Cuando cuento esto de que me invitaron a trabajar ahí, el presidente era Bernardo Telles Juárez, que acaba de fallecer este año por temas de COVID. Es un hombre de verdad grande, lo fue y lo sigue siendo, que le guardamos mucho cariño, y yo les cuento a los amigos, cuando me toca a platicarles de cómo llegué ahí ya a trabajar al PAN. Pues primero llegué así como asistente. ¿Cuántos años tenías en ese? Yo creo que tenía como 20 y algo, como 20, no sé, ya tenía algo así. Llegué y iba a ser como asistente, o sea, como así, el rango básico. Ni siquiera estaba me iban a pagar, me iban a dar así como un tipo de beca y ayuda, sí, no era un sueldo. Pero les digo que yo cuando llegué, después de un poco bromeo con esto, porque parecía que me iban a dar el puesto del presidente, porque primero me entrevistó con quien después es un gran amigo, Manuel Molina, un iniciador del PAN allá en Veracruz también. Después me entrevistó el secretario general, que era el tío de mi amigo, don Víctor Palacios, que también fue diputado federal y de los fundadores, y después me entrevistó el propio presidente. O sea, yo decía, pues yo creo que me la van a dar aquí de presidente o algo, porque me entrevistan todos y esto. No, pues era un puesto muy, muy básico ahí. Y ahí comencé. Entré al mismo tiempo a la Escuela de Publicidad y Relaciones Públicas y trabajaba. Como estaba en el centro, los dos lugares, el partido y esto, pues me tocaba relativamente fácil, porque por las mañanas iba al partido y en la tarde iba a la escuela. Terminé entonces esa etapa, yo seguí en el partido, claro, metido ya mucho en el juvenil, en muchos de estos temas, me gustaba mucho aprender, mucho estar con todas las áreas, ver, para mí era algo totalmente nuevo, nunca habíamos tenido nada que ver, nadie cercano, ni siquiera a mí, con el tema de política, y encontré mucha fraternidad en aquel comité estatal, o sea, gente muy solidaria, muy buena, con muchos ideales, y entonces eso me siguió pues cautivando, ¿no? Al final del día, ahí estuve, terminé la escuela, después vino el 2004, la elección de Buganza, la cual nosotros ganamos, pero nos la arrebató en aquel momento Fidel Herrera, después de muchas trampas y todo esto, y en ese tiempo salí del partido, porque hubo una reestructuración y todo esto, y
Con el tema del pan, tuve la oportunidad de salir a diferentes lugares, invitado por la Jodca, entonces, no sé si ahora se llama igual, me parece que ya no se llama es Jodca, sí. Jodca, y estuvimos en Chile, en Argentina, en algunos otros lugares. Y después de esto, en algunos de estos viajes, conocí a un director de un máster que me había llamado mucho la atención. Es un máster que se llama Máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, pues, poco corto el nombre, que se daba en Madrid, para temas políticos totalmente. Yo ya había presentado para poder tener una beca y acceso a esta. Y cuando lo conocí en Argentina, le platiqué un poco, aparte un tipazo, inteligentísimo, es como una máquina, guarda miles de datos que te los puede decir, y tú hasta que no compruebas que eso es real, parece que pensarías que te está tomando el pelo, pero no, es un Enrique San Miguel Pérez, es un hombre muy inteligente, ha escrito muchos libros, entre ellos El Evangelio de los Audaces, es un libro muy, muy padre, donde habla de gentes demócrata cristiana que ha llegado al poder, y hay un compendio importante. Bueno, me dijo, vuelve a presentar el examen, lo volví a presentar, y entonces quedé para la beca. La beca me la dio la Comunidad de Madrid, en realidad, y me fui a estudiar el máster. ¿Cuánto tiempo te fuiste? Estuve como un año más o menos ahí. Qué padre. Pues ahí conocimos gente de muchos lugares, y ya estaba mucho más metido en el tema de la política. Después regresé y terminé una maestría en la Anáhuac, que era de comunicación corporativa y mercadotecnia, porque me gustaba mucho el tema de comunicación, y regresé entonces al partido, porque me invitaron a hacer una campaña del que entonces iba a ser candidato a presidente estatal. Ganó y me invitó de nuevo a trabajar, ahora como secretario en el partido, como secretario de Relaciones Públicas, una cosa así. Y ahí seguí, y venían las elecciones de 2010 en Veracruz, y participé como candidato a regidor, fui regidor. Tuve la oportunidad de estar también en muchos lugares. Después regresé y no es que sea yo un buen estudiante, sino como no sé casi nada, entonces me gusta ir a los lugares donde puede uno aprender un poco. Claro. Entonces estuve organizando y viajando a algunos lugares como Georgetown. En algunas ocasiones con gente de Veracruz organizamos algunos seminarios exactamente en la etapa de las elecciones, cuando era la de Obama y estas. Estuvimos por allá y visitamos los colegios electorales y todo muy padre. Y luego también tuve oportunidad de ser aceptado a un programa de Harvard de liderazgos y todo esto. Entonces, ¿pero ese lo cursaste allá o en línea? Allá. Fue muy corto, fueron 2 semanas solamente, estando ahí mismo en Harvard y todo. Y bueno, y algunos otros o varios otros distintos. En España también estuve en Ortega y Gasset, en la Fundación Ortega y Gasset, tomando algunos cursos de temas de campañas políticas, y así en algunos otros lugares que siempre me ha gustado estar, como tratar de actualizarme. Repito, no soy estudiante 10 ni nada de esto, pero me gusta estar al día. Aprender, como dices. Y después, exactamente, y entonces ya después fui regidor de 2010 a 2013. Allá en Jalapa, en el ayuntamiento, con un ayuntamiento del PRI, con una alcaldesa del PRI. Terminé y después me invitaron acá a la campaña de Madero para la presidencia del partido. Claro. Estuve aquí unos meses y se ganó, y me regresé a Veracruz porque había el proyecto de un amigo nuestro, compañero de generación, para la dirigencia estatal, y la cual ganamos con Pepe Mancha. Entonces eso hace unos años, 2014 más o menos, ganamos, y entonces él me invitó a ser el tesorero ahí con él en el comité estatal. Ahí estuve 4 años hasta el 2018. En el 2018 entré al Congreso, estuve en el Congreso local, y fui coordinador de los diputados locales hasta el 2021, es decir, hace un año exactamente. Sí. Y hace un año, pues el presidente Marco me llamó cuando iba a comenzar el nuevo comité, y me dijo, oye, campeón, pues quiero que te vengas para acá a ayudarnos. Y ahí fue donde vine para acá. De entrada él me había hablado un poco un tema de desarrollo agropecuario. Le dije, presidente, donde tú me digas, yo te ayudo, si crees que te puedo ayudar, solo que de desarrollo agropecuario tendría que comprarme una vaca y un chivo o algo así para conocer un poco ese tema, porque no lo conozco, pero no tengo problema por eso. A mí me ha gustado siempre ir ahí a donde no conozco para poder conocer y para poder aprender más. Me dijo, no, mira, a ver, piensa en algo que creas que puedas ayudarnos. Y yo vi el organigrama y dije, pues todo está completo, el cuadro está, el roster está lleno, es decir, y con perfiles muy, muy buenos. Pero es ahí donde yo pude ver que en el tema de derechos humanos había
hay mucho por hacer. Totalmente. Y ahora te explico rápidamente por qué. Porque nosotros de entrada, en nuestro ADN, traemos este tema humanista. Nosotros somos un partido humanista, con este corte, con esta esencia. Sin embargo, en la vida real y afuera del PAN, casi nadie nos ve como humanistas. Nos ven como de derecha, como todo lo que pueda venir de esa parte, claro, menos como humanistas. Y entonces, parte del proyecto que le presenté al presidente es, primero, recordarnos a nosotros mismos que somos humanistas, sobre todo a los funcionarios públicos, que es ahí donde podríamos tener una gran área de oportunidad muchas veces, ¿no? Que es ahí donde empiezas a plantear el funcionamiento de lo que es ahora la Secretaría. La Secretaría, exactamente. Y con estos, digamos, 3 o 4 puntos sería, hay que recordarnos que somos humanistas, pero darnos herramientas. Comenzamos con un curso que ahí nos ayudó mucho la secretaria Maggie Fisher. Lo hicimos nosotros, ella nos lo revisó, y entonces ya estamos en este curso que se dio ya desde el año pasado para el tema de derechos humanos, para todos los integrantes del partido, para quienes quisieran, ¿no? El segundo punto tenía que ver con que nosotros ciertamente somos humanistas, pero muchas de las organizaciones de las que se dedican al tema de derechos humanos, muchas no tenemos ni siquiera un vínculo con ellos, como no nos reconocen como humanistas, y esto tiene que ver con un tema muy específico, con que nuestras luchas en los años anteriores, yo diría hasta hace un par de años fuerte, tenían que ver con temas específicos que no compartíamos en agenda. Esto es, temas de matrimonios igualitarios, temas de aborto, temas de ese corte. Claro. De alguna manera, para bien o para mal, estos temas han sido superados por la legislación. Esto es algo que está legislado, es algo que está ya determinado por la Corte, y son temas que nosotros consideramos que son importantes, por supuesto, pero que tienen su lugar dentro del espectro de derechos humanos. Claro. Cuando me puse yo a estudiar, debo decir tampoco que soy un experto en derechos humanos, me gusta el tema, claro, y como lo dije, este tipo de cosas que me gustan, me meto a estudiarlas y tratar de entenderlos y empaparme los que puedo. Cuando empiezo a ver el tema de derechos humanos, hay una gama increíble de derechos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, derechos a la libre determinación de miles de cosas, prácticamente todo podría ser derechos humanos. Sin embargo, el otro elemento que yo encontraba importante en este planteamiento del presidente es la situación actual que tiene el gobierno de Morena, de la Cuarta Transformación, en el desprecio claro y franco al tema de derechos humanos, en todos los sentidos. Entonces estamos viviendo una crisis importantísima, muy fuerte, me parece como nunca antes en la historia de México, en el tema de derechos humanos, y lo que necesitamos es también a levantar la voz, decir, aquí está el PAN defendiendo los derechos humanos. Entonces, una estrategia ha sido, era conectar con organizaciones que tuvieran que ver con derechos humanos. Claro. Hay un corte de organizaciones muy cercanas a la ideología del PAN que ven temas de derechos humanos, y con ellos no ha sido difícil porque han trabajado por mucho tiempo. Esto es gente que ha estado muy cerca del PAN, que quizás antes inclusive fueron panistas o que han sido muy cercanos, que han tenido familia o que la ideología los lleva por... Pero hay un corte distinto repito, tenía que ver con temas que no comulgaban con nosotros, con nuestra ideología, y a los cuales nuestro trabajo fue irlos buscando uno por uno. Debo decir que no fue nada fácil porque, pues, la verdad es que no nos pelaban al inicio. Sí, ¿no? sí. No nos pelaban para nada. Hace unos meses, al inicio del año, platicaba, bueno, más bien no al inicio, como en abril, platicaba con el presidente y yo le decía, presidente, pues yo estoy haciendo todo esto, hicimos un curso, ya estamos haciendo unos manuales, estamos haciendo esto, pero de repente tú me tienes que decir si crees que estoy abonando en algo al proyecto del PAN. Yo mismo siento que me está costando. No es algo que me digamos, que me agüite. Claro. Al contrario, me está punzando para que le ponga más ganas, pero estoy buscando cómo, porque no hay en realidad no tenemos una tradición viva, real, es decir, la tenemos adentro, como que muy en nuestros adentros, tendríamos que sacarla y entonces comenzar a hacer vínculos con esto. Okay. A partir del tema militarización, un poco antes,
y gracias al seguimiento que le estuvimos dando y siguiendo y pidiendo entrevistas. Sí. Perdón que te interrumpa, pero para cuando uno no sabe en dónde entran los derechos humanos, me gustaría hacer este paréntesis, sí, porque claro, cuando eres nuevo, cuando no sabes nada de política, pues dices, pues sí, los derechos humanos, hay una comisión que es la CNDH y todo esto, pero sí me gustaría enfatizar que la comisión entra, o la defensa de los derechos humanos entra, bueno, somos un país republicano federal, que se divide en 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Sí. El judicial se encarga de resolver conflictos, pero además de velar por los derechos humanos de las personas, ¿no? Que es ahí donde entra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se supone que debería de ser imparcial, autónoma y todo esto, ¿no? Defensora del pueblo, en teoría. Exactamente. Debería ser, pero no es. Pero lo que vemos en este tiempo es a una persona que puso el presidente, y es por eso que decimos que está perdiendo la autonomía, que estamos perdiendo las instituciones autónomas, porque el presidente quiere poner a quien él quiere, en donde él quiere, para que le respondan como él quiere. Así entonces, vemos a periodistas asesinados, vemos violencia de género, vemos el narcoestado en su máximo esplendor, y la comisión no dice nada. Entonces, estamos en una situación grave para los derechos humanos, ¿no, Omar? Totalmente, Jerry. Y cuando dice algo la comisión, lo hace en apoyo al presidente, y se mete en temas que no debería meterse, como el del INE. Porque eso, ahí sí estuvo la voz de la comisión, claro, dando su punto de vista. Exactamente lo que dices. Esto es lo que nos llevó a plantear este tema de la Secretaría de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Esto es, debemos promover y debemos defender fuertemente el tema de los derechos humanos. Entonces, lo que comenzamos a hacer, ya te contaba, veníamos hasta el tema de las organizaciones, las cuales no teníamos una entrada en realidad, pero seguíamos insistiendo, y con el tema de la militarización nos abrió una puerta con ellos, porque es un tema que a ellos les interesaba mucho, y empezamos a reunirnos con Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, con también gente del Central Mexicana por los Derechos Humanos, con gentes también de Amnistía Internacional, que lideran un grupo que es Seguridad Sin Guerra. Es un colectivo de más de 300 organizaciones y liderazgos en todo el país que estaban en contra de la militarización, y nos fuimos a verlos así, a sus oficinas, a decirles: hola, soy Omar, soy del PAN, soy secretario de Derechos Humanos, vengo así con las manos vacías, pero con una intención de hacer algo con ustedes hoy en el tema de militarización, en el cual coincidimos totalmente. Y lo que hemos podido descubrir en este tiempo, que hemos ya tenido una relación, y que ese es el punto clave que nosotros creemos que debemos hacer, no solo haberlos ido a ver una vez, sino tener constante trabajo con ellos, en la medida de lo posible, es que se sientan, por lo menos, que estamos atentos a lo que están haciendo. Mira, ellos, debo decirlo, muchos de ellos, de las gentes que de repente hemos hablado, también están muy decepcionados de este gobierno, porque traían una muy alta expectativa, como muchos mexicanos, y resulta que pues todo esto viene para atrás, no viene como en un retroceso, y eso les llama mucho la atención. Quiero decirte que cuando platicábamos con ellos en el tema militarización, prácticamente en todas las reuniones, que fueron muchas, antes de lograr una gran reunión con nuestro presidente nacional y con casi, la mitad, creo que, de los secretarios del CNSA la hicimos en el Senado, y con todo este grupo de organizaciones, en las previas, sí me decían, siempre decían: oigan, y en el tema de militarización, ¿ustedes están conscientes que fue un gobierno de ustedes el que comenzó el tema de la militarización? Fue Felipe Calderón y tal. Nuestra respuesta era muy simple, decir: a ver, efectivamente, en un gobierno del PAN comenzó una estrategia que tenía que ver con que se ocuparan las Fuerzas Armadas para detener un problema grave por un motivo específico y por una temporalidad específica. Claro. Lo que hoy estamos viviendo es lo que ya estamos viendo, que se quiere llenar todo de militares. Finalmente eran siempre en muy buen sentido, y lo que yo le decía, y lo platicaba con nuestro presidente Marco, decía: pues sí, lo que nos toque, adelante, o sea, claro, somos del PAN, ni modo que vamos a decir que éramos de otro partido o algo así. Bueno, pero creo que fundamentalmente la estrategia de Calderón era contra el narco. Esta estrategia es con el narco. Exactamente, que es un tema bien distinto, ¿no? Y bien duro aparte. Entonces,
digamos, de entrada íbamos como a expiar nuestros pecados, ¿no? Sí. A decir, bueno, sí, Sí, claro. aceptamos que eso fue así, pero yo no estaba en el gobierno, ni mi presidente estaba en el gobierno, sin embargo, lo que nos toque como partido lo aceptamos. Claro. Nada más que ese hecho no nos va a detener, ni nos va a generar un sentimiento de no poder acercarnos a ustedes, porque ya alguna vez se comenzó este tema que, repito, no eran las mismas condiciones, no era el mismo contexto, pero pues nosotros tenemos que buscar algo con ustedes porque hoy vemos un grave riesgo. Y entonces ya, después de esta parte, comenzaban ellos a decirnos, no, tiene razón, porque aparte nos daban datos increíbles. Entonces decían, el gobierno tiene 230 y tantas acciones, el ejército tiene 230 y tantas acciones que está realizando en este momento que tienen que ver con el gobierno, de las cuales más de 100 no tienen nada que ver con seguridad. Cómo aplicar vacunas, cómo administrar puertos, cómo construir ferrocarriles, y una serie de cosas increíbles. A ver, son gente muy organizada y a lo que yo diría es que necesitamos estos vínculos. Es la gente que está en el campo, claro, en la calle, que está recorriendo, que conoce los casos. Hay de verdad, una gran gama de temas y es gente que es bien entregada también en tema de las mujeres. Y como ya lo decías hace un momento, ¿qué no vemos en el tema de derechos humanos? Desde el tema de los migrantes, el tema de los comunicadores, el tema de las mujeres, el tema de la carencia de las medicinas para los niños. Bueno, cualquier tema para donde voltees encontrarás un tema de derechos humanos que está siendo transgredido por este gobierno. Entonces estas organizaciones que están muy bien, valga la redundancia, organizadas, claro, muy bien vertebradas, pues tienen aparte muchos datos. Nos compartieron muchísimos datos bien importantes. Nos decían, por ejemplo, ya en la reunión que hicimos con nuestro presidente y después hicimos una con los senadores cuando venía el tema de militarización, decían, a ver, ¿por qué no ustedes senadores y diputados, los que estén por ahí, por qué no le exigen cuentas? Porque en lo que se aprobó en 2019 viene que tendrían que exigir cuentas de qué es lo que va, una evaluación que tendrían que hacer al trabajo de las Fuerzas Armadas, qué claro, tanto, y ya vieron cuánto está aumentando el presupuesto y te dan datos exactos, dicen, ya están solo abajo de la Secretaría de Educación porque les han ido asignando y aparte se dan cuenta que no tienen ningún control porque todo es a discreción prácticamente, tanto las licitaciones y no hay auditorías a todo el recurso que ellos están llevando porque lo consideran de seguridad nacional y entonces de repente no están obligados a darle cuentas a la ciudadanía, de repente al Congreso, traen nada. Una mirada bien específica. Hay datos que son muy duros. Decían, desde que entraron el tema de las Fuerzas Armadas, la cuestión de transgresión de derechos humanos a hombres, mujeres, niños, pero sobre todo mujeres, y vienen gráficas en donde dicen, de acuerdo, una agresión tal, golpear o torturar o agresión sexual, lo que sea, y viene el rango y quiénes la realizaron, o sea, estudios bien específicos de datos oficiales, no son temas que ellos se hayan invitado. Y dices, híjole, esto está tremendo. Entonces, acá el reto era pues hacer match con ellos, poder unirnos y por lo menos en esto lo hemos logrado. Ahora estamos tratando de seguir, o no estamos tratando, estamos continuando con ellos. La semana pasada nos invitaron una asociación Malinche que trabaja en el tema de rescate de espacios públicos para cultura de la paz y derechos humanos a un foro en La Salle, estuvimos ahí, y un poco es acompañarlos, es que vean que alguien del PAN está ahí, que sí están tomados en cuenta también por nuestra parte. La semana pasada también tuve otra reunión con la directora de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, que después vi que es alguien que es bastante famosa en los medios, yo no lo ubicaba mucho, y ya hicimos un programa de trabajo para temas que ellos traen de derechos humanos y que podemos ir ayudando nosotros, pues prácticamente con gestión, con tocar puertas, con llamar a gentes y gobiernos de nuestro color, y entonces generar realmente este trabajo. Y algo bien importante, que cuando comencé con ellos yo les decía, a ver, nosotros queremos un fin en común, no tenemos idea de venir ni a imponer nada, ni a querer evangelizar, ni nada de esto. Lo que queremos es que todo lo que ustedes saben, tienen y conocen pueda, digamos, como que enfilar nuestras baterías hacia el mismo lugar, sumarnos y hacer una suma en la lucha y respetarnos. Y yo se los decía también muy claro. Y los temas que ya están superados con nosotros,
pues están superados, ¿no? No hay mucho que decir, por lo menos de nuestra parte. Y ellos decían, sí, de acuerdo, veamos en dónde sí. Me parece que ese es el reto ahora, y un reto importante, el PAN, me parece que fundamental, trascendente, ya lo decía nuestro presidente, es el PAN debe salir a las calles, el PAN debe ver a los ciudadanos. De repente el PAN se empezaba a convertir en algo mucho más de, ya sabes, de oficina, de un nivel de tal, y dejando de ver, y eso es una, digamos, es una respuesta clara a por qué hoy las cosas están así, ciertamente. Totalmente de acuerdo, Omar, y sí, muy importante la labor que están haciendo en este momento, porque vemos noticias o de los documentos que sacaron de Guacamaya Leaks, ¿no? Sí. Que un general puede matar a un cabo con un balazo en la cabeza y no le pasa absolutamente nada. Entonces, la defensa de los derechos humanos en esas partes, no, bueno, no nada más en el ejército, pero como ejemplo en la militarización que ya nos dimos cuenta que el ejército es corruptible y el tema del narco y todo esto, y pues la verdad te felicitamos por el trabajo que estás haciendo y de verdad que vengan mucho más logros. Hay que seguirnos acercándonos con la sociedad civil. Así es. Y oye, también quería tocar el tema rápido de que este año, a principios de año, si no mal recuerdo, hicieron una reunión con la Redim. Así es. Que defiende los derechos de los niños, ¿no? Y las niñas. Entonces, también las desapariciones de los niños y las niñas es un problema grave en México, ¿no? ¿Nos quieres compartir? Sí, mira, en este trabajo que yo les comento, que hemos venido haciendo, uno de los primeros, digamos, una de las primeras organizaciones, de hecho podría ser prácticamente la primera, fuera de las que ya teníamos, digamos, en el radar como PAN, es la red para los derechos de las niñas y los niños. Y Tania, que es su directora, es una mujer de verdad, pues como mucha gente que hemos conocido ahí, muy dinámicas. Debo decir que la mayoría de estas organizaciones están lideradas por mujeres, algo fantástico de verdad, porque de verdad no es solo por una moda, pero sí notas que hay una diferencia importante, sobre todo en esta parte de compromiso y entrega en sus causas. Bien importante, o sea, eso me parece, cada vez que veo al frente de algún organismo, de algún grupo, de alguna oficina, una mujer, me parece que ahí las cosas se están haciendo seguramente mejor que en otros lugares. Pero, por ejemplo, con Tania, de entrada, un poco siendo sinceros, porque yo llegaba así, a platicarles, oye, yo soy Omar, traigo este proyecto, la verdad es que estamos buscando cómo hacer un vínculo con ustedes, y me decían, mira, a ver, Omar, pues sí, estaría bien, pero pues normalmente ustedes nos buscan en las campañas. Y normalmente nos buscan para tener una foto en algún evento y después no los volvemos a ver. O sea, como que nos ocupan tanto y ya, y después ya hasta la próxima campaña y tal. Y un poco como convencerlos para tener un evento con nosotros, les dije, a ver, nuestra estrategia será hoy escucharlos a ustedes y no que ustedes vengan a escucharnos a nosotros. Esto es lo que hay que cambiar en el PAN y en el tema nuestro, que cuando vemos el grado de penetración que puede tener este gobierno en la gente, es porque ocupan un lenguaje distinto, y porque de repente a nosotros esas cosas nos parecen que están mal. Y yo no sé si estén bien o están mal. Lo que sí sé es que tienen una penetración increíble con la gente. El lenguaje que hace que nos comuniquemos y que nos identifiquemos, hace eso ahí. Es decir, cuando uno ve ya me estoy saliendo un poco, pero nada más para explicar un poco lo que yo entiendo, cuando uno ve los altos grados de aceptación en Veracruz o en el país, para decirlo claro, y dices, este gobernador de Veracruz es una vacilada de verdad, o sea, no es impresentable, no es posible. Pues resulta que tiene altos grados de aceptación, pero es por la marca, es por cómo hablan, es por lo que dicen, al final la gente eso lo termina sintiendo. ¿A qué voy? A que cuando hablamos con la gente de las organizaciones, bueno, vamos a hacer algo distinto, vamos a escucharlos ahora nosotros a ustedes, o sea, ustedes nos van a decir qué es lo que creen que debemos hacer y tal. Claro, había diálogo, por supuesto, pero el principal actor en nuestras reuniones es la organización. Entonces, Tania aceptó, por cierto, cerca del 30 de abril, como un poco también en esta conmemoración del 30 de abril, Día de la Niña y el Niño, venir a hablarnos de ahí es donde digo que es valiosísimo este trabajo que hacen todas las organizaciones.
un estudio que hacen cada año acerca de la situación de las niñas y los niños en México. La verdad es que son cifras tristes, muy, muy tristes, acerca del tema de desaparición, acerca del tema de abuso, acerca del tema de explotación en los niños y las niñas, que cuando tú ves los números dices, uno piensa en sus hijos o en sus sobrinos o en, no sé, en los niños en sí y en las niñas. La verdad es que hacen un trabajo increíble. Ellos nos compartieron toda esta información, nos dijeron, miren, aquí está y pueden ocuparla y de verdad pueden, es decir, cuenten con nosotros, porque de ahí lo que nosotros no les podemos ofrecer nada, o sea, ni recursos ni nada de esto. ¿Qué es lo que podemos ofrecer? Es hacer un vínculo, hablo de la Secretaría, con nuestros diputados, con nuestros senadores, con nuestros gobiernos, para decir, a ver, en tema de legislación, Redim, ¿qué es lo que crees que podamos mejorar? Hagamos algo, y en eso se está trabajando con ellos. Vamos trabajando en algo que tú creas que es fundamental y presentémoslo con ustedes. O veamos cómo le hacemos para lograr en realidad cambios. Al final del día no es solo reunirnos y sacar una foto o lo que fuera, porque eso se ha hecho todo el tiempo. Al final del día es lograr un objetivo que por pequeño, que de repente nosotros ahí en la Secretaría decimos, bueno, pues ahí vamos, como podemos, ¿no? Claro. A nuestras capacidades, pero echándole muchas ganas. Y pareciera que no se avanza, pero ahí vamos poco a poco. Entonces, esa reunión con Redim, también estuvo el presidente, estuvo nuestra secretaria general, estuvieron, pues siempre agradezco mucho el apoyo de todos los secretarios, nuestra secretaria Laura, nuestro secretario general, pues nuestro presidente, todos los demás secretarios que hay, Juan Carlos, Alan, todos ahí están siempre que hay una convocatoria. Y lo importante es esto, que el partido, que los que están dirigiendo el partido escuchen qué es lo que está pasando cuando lo ven ahí. Julio Castillo también nos ha ayudado muchísimo. Claro. Escuchen y vean cuál es la realidad de alguien que está en la calle, que está caminando, que está teniendo el pulso diario de lo que pasa en el tema de los niños, en el tema de las mujeres, en el tema de los desaparecidos, que son temas bien graves. Nosotros traemos la idea de llegar a este nivel de buscar temas específicos, solo que eso implica ya mucho más. O sea, muchas de estas organizaciones pues tienen ya mucho tiempo y lo que quieren más que han sido recibidas por todos los políticos que ha habido y los que van a ver y no les resuelve nada. Si me permites, voy a contar una experiencia muy, muy rápida en el tema de derechos humanos. Me tocó acompañar a unos compañeros de Chihuahua. Hay un caso en Chihuahua, de los muchos que hay, de un desplazamiento de 2010 o por ahí. Okay. Un desplazamiento de una familia muy grande en la zona de Delicias y otros municipios por tema de crimen. Entonces, son como 300 integrantes de esta familia, o sea, es una familia muy grande, y se fueron de ahí. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos emitió un comunicado, no es un comunicado, sino una resolución, en donde decía al gobierno del estado, a los gobiernos municipales, al gobierno federal, les decía, entre otras cosas, tienes que ayudarles a que consigan un empleo, tienes que ayudarles a que consigan una casa, tienes que ayudarles porque se fueron, los corrieron de su lugar. Bueno, eso fue hace, ¿qué será?, 2015, y la resolución no se ha cumplido. Ahora que llegaron los nuevos gobiernos, volvió a, digamos, como que recalcó ese tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le hizo llegar esta convocatoria al gobierno del estado de Chihuahua y a estos municipios y a organismos como el Infonavit y a algunos otros. Y a mí me invitaron de parte de los gobiernos de allá de Chihuahua y de los municipios a que los acompañara, solo como oyente, digamos, ¿no? Y la verdad uno descubre que es tremendo porque pues la gente llega, los afectados, ¿no?, llegaron. Y pues de entrada no hay un marco que pueda permitir que los gobiernos municipales, estatales, federales den un trato especial a estos. Y pondré algo que al final yo creo que es impactante, pero algunos decían, bueno, a ver, en el tema de la resolución donde dice que deben dotarles de una vivienda. Y entonces dicen, a ver, el Infonavit. No, pues en el Infonavit tenemos pues lo que tiene normalmente el Infonavit, ¿no? O sea, pues que entras y concursas y lo que sea. Y entonces luego le dicen a un ayuntamiento, oye, ustedes, pues nosotros tenemos un programa en donde damos X cantidad, algo del tamaño del municipio, porque no se dedica a eso, ¿no? Alguno de ellos, una persona grande de las personas afectadas, ¿no?, de las víctimas, decían, muy molestos ya, decían, oigan, yo tenía un rancho de tantas hectáreas, tenía 400, no sé cuántas cabezas de ganado, ¿no?, nada, o sea, algo grande. Dice, me tuve que ir de ahí. ¿Ustedes creen que con esto que me están ofreciendo a mí me van a ayudar?
O sea, o están locos o cómo. Y yo pierdo tiempo cada vez que vengo aquí, tal. Y entonces se revictimiza a todas estas personas. Porque aparte llegan con una esperanza que ahora sí les van a cumplir. Y no es culpa de los funcionarios, diría ni siquiera de la Comisión de Derechos Humanos, que por ahí alguna persona de la comisión, cuando se puso un poco difícil el tema, le dijo, bueno, pero sí les hemos dado el apoyo de no sé qué, hijo, bueno, parecía que quiso apagarlo con gasolina. Sí. Entonces se pusieron más encendidos con toda la razón. Claro. Dijeron, nos vas a cobrar entonces ahora lo que nos has estado dando porque nos tocaba, porque es una resolución y tal. Claro. Al final del día, lo que uno termina entendiendo es que se necesitan marcos en donde el Infonavit o el municipio, lo que sea, pueda tener mayor capacidad de ayudar a gente como estas, ¿no? Pero que al final del día son gentes que ya tienen su vida hecha en otros lados y que esto yo al final entendía, pues es que gente que tenía medios, más o menos, algunos más, otros menos, pero pues que ya tenía más de 10 años que había pasado eso y quizás iban ahí con la esperanza de ver si ahora sí podían resolverles algo. Y no se les resuelve nada. Y me parece que ese es un tema grave y en eso debería estar trabajando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en buscar cómo sí, en tener digamos, quizás reuniones donde previamente con los, digamos, a quienes emiten estas resoluciones, pues explicarles, oigan, vienen para esto, tratemos de ver cómo atendemos. También debería haber yo diría un protocolo o una capacitación para nuestros funcionarios, los funcionarios en general, para saber cómo tratar a estas gentes que vienen de hace 10 años escuchando las mismas resoluciones y ningún avance. O sea, es triste de verdad verlo, pero eso es lo que hay y eso es lo que debería estar haciendo la comisión, no metiéndose en temas del INE y todo esto y es lamentable la situación que están ahora y no defienden a nadie, la verdad es que es solo una burocracia más y en ese tipo de cosas son las que tenemos que meternos y esas son las que tenemos que estar señalando y materia para el tema de derechos humanos ahí lamentablemente de sobra. Y hay muchísimos temas en los que quisiéramos estar también ayudando, sin embargo, también tenemos capacidad limitada, es decir, lo que nosotros preferimos es ir con las pocas organizaciones o con las que hemos tenido contacto, ir trabajando y generando un vínculo importante. También nos reunimos con la gente que está encargada de derechos humanos en la Embajada de Estados Unidos aquí en México, que también traen unos estudios bien importantes, o sea, todos traen estudios, temas, análisis, y uno piensa, ¿y por qué el gobierno no los toma y a partir de ello comienza a hacer lo que debe hacer? Pero bueno, no, el gobierno le importa seguir haciendo propaganda de lo suyo y deja al final a los derechos humanos, de todos, y es bien lamentable, ¿no? Vemos los temas, sobre todo me ha tocado escuchar mucho el tema de migrantes, ¿no? Cómo son tratados, gente que escucho en las noticias, entrevistas que dicen, lo peor que nos pasa a los migrantes que vienen desde Centroamérica o aún más abajo desde Venezuela, lo peor es México, porque las propias autoridades les cobran para darles un pase que debería ser gratis, ¿no? Y luego los extorsiona el crimen y luego todo lo demás, ¿no? Ahora mismo entiendo que hay una crisis de este tipo y acá en la Ciudad de México escuchaba que en la Central del Norte y en algunas zonas de por ahí, hay mucha gente venezolana que no puede caminar, ¿no? Luego el gobierno prohibió que les dieran inclusive raya yendo para el norte y veía a la gente caminando kilómetros y kilómetros y yo pienso, ¿dónde está nuestra vocación como mexicanos al ser solidarios con la gente que está sufriendo en otros lados? Ojo, Venezuela, que cuando comenzó lo de Venezuela nadie creía que eso iba a pasar porque tenía petróleo y muchas cosas. Y aquí también parecía que nadie pensaba que iba a pasar esto y ahora veamos a dónde vamos ya ahorita. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Omar. En conclusión, en este momento no tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no hay nadie que vele por los derechos humanos en el tema nacional, o sea, en instituciones. Felicidades por tu iniciativa y felicidades por todo lo que estás haciendo. Gracias. Omar, nos están viendo en este momento es grabado, pero nos van a ver por Facebook Live, nos van a escuchar por Spotify, por Apple Podcast. Algo que le quieras, un mensaje que le quieras dar a nuestra audiencia. Bueno, básicamente que este tema de derechos humanos es algo que es apasionante, también lo hemos descubierto, que estamos poniendo todas las ganas aquí. Hemos ya generado prácticamente en todos los comités estatales un secretario o un encargado del tema de derechos humanos, estamos trabajando más con ellos. Pero el mensaje, y aprovechando la nación, que de verdad que es un honor, yo recuerdo cuando estaba en el estatal en Veracruz, cuando llegué a trabajar ahí por primera vez,
llegaba un señor que se llamaba Don Miguelito. Era un señor ya grande, que era de los fundadores también del partido. Uh-huh. En los últimos años ya casi no podía caminar, pero siempre llegaba con su revista La Nación. Él era el que la entregaba. Y era como esperar qué venía en la revista La Nación. Era lo más importante que teníamos como tema de comunicación entonces, ¿no? Y la verdad es que para mí es un honor estar aquí con ustedes, de verdad, hasta emocionado, porque sí, yo lo veía ahí, o sea, y veía que decía, bueno, esto que hacen en tantos lugares del estado, en México y todo eso, y ya ves que es algo bien padre, es una institución muy, muy importante en el PAN, es como... Acabamos de cumplir 81 años ahí como nota. Sí, lo sé, y me parece que el trabajo que realiza nuestra nación es de lo mejor, ¿no? Y ha ayudado a que mucha gente en muchos lugares donde no llegaban muchas noticias, donde no había información, nada, veían La Nación y la repartían y se la pasaban de unos a otros, o de una familia a otra, o de una persona a otra, para enterarse. Y eso hoy lo siguen haciendo ahora a través de los medios tradicionales, pero los medios ahora, digamos, digitales. Y la verdad es que felicidades por el gran trabajo que hacen. Y no quiero dejar de agradecer a nuestra directora, también a ti, el espacio, pero decir esto. Yo llegué al partido no porque quisiera tener un puesto, yo llegué, quizás como ya lo conté de alguna manera accidentalmente, pero cuando lo vi dije, esta es una herramienta de verdad para cambiar las cosas, para cambiar todo el entorno que yo tengo, mi familia, de mi ciudad, de mi estado, de mi país, convencido de ello. Creo que el PAN tenemos que volver a hacer lo que era. Hace poco he estado en alguna asamblea, me tocaba dar el mensaje, uh-huh. Y me acordaba mucho y rápido de una historia que yo escuché hace mucho tiempo y que de alguna forma la he podido revivir. Era de que había un río una gota de lluvia que caía en una montaña, sí. Y la gota de lluvia comenzaba a caer hacia abajo de la montaña y se juntaba con otras gotas. Cuando se dio cuenta ya era un pequeño riachuelo y después ya era un río un poco más grande. Y colina abajo ya era un río grande, era un río muy poderoso. Iba pasando por la campiña y todo lo que encontraba a su paso lo arrasaba. Piedras, árboles, todo, porque era un río muy fuerte, muy poderoso. Entonces el río se sentía muy bien. Cada obstáculo que parecía un obstáculo para él no lo era, porque siempre iba pasando por donde quería. Sin embargo, un día llegó hasta las arenas del desierto. Él, cuando vio las arenas, dijo, pues esto será como todo lo demás, voy a pasar las arenas. Sin embargo, fue diferente. El río comenzó a golparse contra las arenas y no lograba pasar las arenas. Seguía intentándolo con mucha fuerza y no lograba hacerlo. No solo no lo lograba, sino que cada vez comenzaba a sentirse un poco más débil. De repente escuchaba una voz que venía de dentro del desierto que decía, vuelve a ser lo que antes era. Pero el río, pues, no le interesaba escuchar a nadie, porque él era muy fuerte y él quería pasar esto y todo lo había logrado. Después de un tiempo, entendía que no podía, le costaba, no lograba avanzar nada, ni un metro. Y volví a escuchar esta voz dentro del desierto que venía y le decía, vuelve a ser lo que antes era. Y decía, bueno, ¿cómo voy a volver a ser lo que antes era? ¿A qué te refieres? Y dice, sí, decía la voz, para pasar el desierto tendrás que ser lo que antes eras. Tendrás que dejarte ayudar por el viento, que te tome en su aire y te haga trasladarte a través de estas arenas y entonces podrás lograr lo que quieres. El río de entrada como que no lo tomó mucho en cuenta, dijo, pero ¿cómo voy a poder yo dejarme llevar por el viento que me haga pasar? No lo creo, no creo que sea una fórmula. Le dijo, bueno, solo tienes que pensar algo. Si sigues en esta fórmula, lo que vas a terminar siendo es un pantano, y un pantano no le gusta a nadie. Después de un tiempo, cuando el río siguió sintiendo todo esto, decidió pensar y comenzó a recordar que en su interior traía algún recuerdo que alguna vez había estado en el viento y alguna vez había sido nube y tal. Cuando sintió que ya no podía más, decidió tomar la opción que le daba esta voz, y entonces se dejó llevar por el viento. De esa forma pudo pasar las arenas del desierto, que después lo llevaron de nuevo a una montaña y recordó que alguna vez había sido una gota. Esa era la fórmula que tenía que tomar. Cuando le decían vuelve a ser lo que antes eras, es lo que nos dice a nosotros el PAN hoy. Volvamos a ser lo que antes éramos. Una gota es cualquier panista.
El río quizás es nuestro partido y las arenas del desierto son esta gran empresa que tenemos, este gran reto que tenemos hoy con esta cuarta transformación terrible que va a acabar, que pretende acabar con nuestro país. Y es ahí donde tenemos que regresar. Nosotros debemos volver a ser lo que antes éramos, los panistas que salíamos, que íbamos a buscar a los demás, que íbamos a convencer uno por uno, que generábamos mística. Debemos volver a ser lo que antes éramos cuando cuidábamos casillas, cuando no había que pagar tanto por todo lo que se tiene que ahora recompensar. Y eso es lo que tiene que ser hoy el PAN. La verdad es que creo firmemente que el PAN en su adentro tiene todo para salir, y que debemos hacerlo todos, especialmente y principalmente quienes estamos en un encargo y que tenemos hoy el honor, la responsabilidad de poder estar aquí en el Comité Nacional, que debo decir, desde que yo llegaba al Comité Municipal también decía, los del Nacional, estos son, y cuando llegué, eso no te lo dije, pero cuando llegué ahí a lo del partido, sí, me decían, los diputados, yo decía, estos vatos, ¿cómo se les podrá ver a los ojos? ¿O se les podrá hablar? ¿O cómo? Después entiendes que esto es lo más normal del mundo, ¿no? Y eso es algo que uno va aprendiendo, y pues nada más agradecerles mucho, dejarles esta pequeña reflexión, y pues estamos trabajando con muchas ganas, con mucho corazón y sobre todo con una ilusión grande de que lo poco que podemos hacer es ir haciendo esto de nuestra trinchera, nuestra pequeña trinchera ahí de derechos humanos, y en lo personal y desde Veracruz y de lo que podemos hacer, pues es en bien de México, y pues felicidades de nuevo. No, pues muchas gracias a ti, Omar, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu historia, esta analogía, y felicidades otra vez. Nosotros estamos muy felices de poder colaborar contigo, y gracias. Ya sabes que La Nación es tu casa. Muchas gracias a todos y gracias a todo el equipo. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Voces de la Nación. Hasta luego. Listo.